Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor. Ruta 9, kilómetro 760, Sinzacate. Sincor. Seguimos en Mundo Agro y en esta oportunidad para presentar un testimonio realmente muy interesante de un hombre que conoce muchísimo de ganadería. Actualmente es el coordinador de los grupos CREA a nivel nacional, pero ha sido el máximo referente de grupos CREA hablando de ganadería en la República Argentina. Estamos hablando del ingeniero Christian Feldkamp, quien estuvo disertando en el marco de la jornada ganadera organizada por los grupos CREA del norte de Córdoba. Feldkamp tuvo la oportunidad de hablar con Mundo Agro, nos dejaba referencias realmente interesantes respecto a lo acontecido en esta jornada, sobre todo para hablar de la integración entre agricultura y ganadería. Aquí el testimonio. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, ingeniero Feldkamp, un placer tenerlo aquí en Córdoba en esta jornada CREA, donde se está planteando la cuestión de la integración de la agricultura con la ganadería. ¿Esto es el futuro de la ganadería o apenas una parte en la República Argentina? Sí, muchas gracias. La verdad que es un gusto nuevamente estar por Córdoba hablando de ganadería y hablando de sistemas agropecuarios. Creo que no es el único futuro de la ganadería, la integración entre agricultura y ganadería, pero es uno de los futuros que tenemos que desarrollar muchísimo. Argentina realmente produce mucho grano y requiere en muchos casos una buena rotación con pasturas y también requiere una mayor estabilidad en los resultados económicos y eso lo hace la integración entre actividades. Entonces creemos que esta integración que se está proponiendo acá en Córdoba Norte, nosotros la vemos dentro del movimiento CREA en diferentes partes de la Argentina. La semana que viene también tenemos una jornada en el norte de Buenos Aires, zona núcleo agrícola también, y donde también el desafío es la integración entre agricultura y ganadería. Buscar estabilizar resultados económicos, buscar complementar actividades para mejorar los impactos ambientales y bueno, potenciar también los resultados de la empresa como un todo, ¿no? Bien, pero en este ámbito donde, por ejemplo, la sequía ha afectado muchísimo el norte de la provincia de Córdoba, ahí hay productores que todavía pensando en que siempre han hecho tradicionalmente maíz, ya sea por las cuestiones agronómicas, pero también porque ha sido el cultivo en el que siempre han incursionado, le están como queriendo encontrar la vuelta. Es posible, efectivamente, que esto pueda llegar a integrarse. Algunas empresas, por lo que estamos viendo, ya lo vienen realizando. Sí, tenemos muy buenos ejemplos de integración y lo que comentás es muy cierto, digamos. Acá lo vemos por la cuestión de falta de agua, en donde hay un incentivo para integrar actividades, y en otros lados lo vemos por excesos de agua, en donde de nuevo hay un incentivo a integrar actividades. También es importante mencionar que esta posibilidad de integración se da cuando los precios relativos son buenos para la ganadería y no tanto para la agricultura. Entonces, cuando los precios eran muy disímiles entre uno y otro, los precios relativos, claramente la agricultura se llevaba todas las palmas. Pero hoy, en donde tenemos precios más normales en términos históricos, podemos ver que la complementación de actividades tiene los mejores resultados. Bien, muchos productores se fueron de la ganadería para incursionar en la soja cuando era un fenomenal negocio. Hoy por hoy muchos están aquí en Córdoba volviendo a la ganadería. ¿Cómo se ve el panorama? ¿Cómo lo observan ustedes a nivel nacional? Sí, a nivel nacional, dentro del movimiento CREA, nosotros tenemos una encuesta que salió hace apenas unas semanas y vemos que más del 29% de los miembros CREA está decidiendo cambiar algo de la superficie agrícola
a superficie ganadera. Y esto nos habla justamente de buscar estabilizar los sistemas, reduciendo la participación de la agricultura y aumentando la parte de la ganadería. Esto que vemos acá en Córdoba Norte, lo vemos también en otras partes del país. Lo contrario se ve, por ejemplo, en la parte del litoral norte, Corrientes, parte este de Chaco y de Formosa, donde ahí sí hay muy poca agricultura, entonces el vuelco es hacia aumentar un poco la superficie agrícola para potenciar los sistemas ganaderos. Pero vemos que en la gran mayoría del país, donde la actividad agrícola es muy importante, vemos que hay un pequeño cambio hacia la ganadería. Bien. Hace poco tiempo usted estuvo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias aquí en Córdoba, tuvimos la oportunidad de dialogar con usted y usted nos decía, muchos productores ganaderos siguen haciendo ganadería porque tienen las vacas y listo, y no piensan en incorporar a sus sistemas productivos algunas cuestiones como, por ejemplo, el tema de la recría. Hemos visto recién alguna estadística que manejan los grupos cría del norte de Córdoba, que manejan muy bien el nivel de preñez, de destete, pero con la recría todavía estamos en deuda. ¿Qué le falta al productor para encarar este proyecto? Bueno, en esto hay dos componentes principales. Cuando uno lo ve a nivel nacional, el principal incentivo a la recría es tener mejor precio por animales más pesados, por novillos más pesados. O sea, el gran incentivo va a venir por ese lado. Digamos, porque incorporar la recría nos va a permitir tener animales terminados de alto peso, y esto, aparte de tener la posibilidad de exportación, nos va a permitir tener mejores resultados económicos. Hoy la realidad es que en líneas generales se pagan muy bien los animales más livianos, los terneros más livianos, y por lo tanto la recría no tiene ese componente de tanta relevancia. Sin embargo, la recría también le aporta a los sistemas, especialmente los sistemas que están sujetos a una variabilidad climática muy importante, le aportan mucha estabilidad al sistema, porque es mucho más fácil entrar y salir o aumentar y reducir el negocio de la recría que aumentar y reducir el negocio de la cría. Entonces la recría también en esos casos que ocupan gran parte del país, le aportan mucha estabilidad al sistema. Yo creo que a medida que vaya transcurriendo los años y vayamos cobrando más importancia en las exportaciones, que esto viene sucediendo, digamos, hemos crecido más del 20% la cantidad exportada este año comparada con el anterior, y el anterior había aumentado con el previo. A medida que vaya sucediendo esto, va a ir habiendo mejores precios relativos en los animales más pesados, y la recría va cobrando cada vez más importancia en términos económicos para los resultados económicos, ¿no? Entonces ahí también va a haber un incentivo. Ahora, para mí lo más importante en esto, y veo que acá en Córdoba Norte se está tomando muy fuertemente, es ir ya teniendo el conocimiento de cómo hacer las cosas y no estar esperando a que se dé para empezar a aprender cómo hacer la recría eficiente. Creo que acá ya hay una buena base de conocimiento como para decir, bueno, qué podemos adoptar, qué podemos copiar y qué deberíamos cambiar en nuestro sistema para ir adoptando lo que ya hay muchos productores que lo saben hacer. Bien, lo último, en base a esta encuesta que nos dice, han conocido en las últimas jornadas, vinculados a cómo el productor pretende volver sobre el negocio de la ganadería, ¿cómo avisora el futuro de la ganadería en la República Argentina? Bueno, lo que define principalmente el negocio ganadero hoy en Argentina son grandes expectativas. Estas expectativas las mantiene el productor ganadero, al menos el productor CREA. Nosotros lo vemos a través de las encuestas, a través de la serie de años, vemos que mantiene una buena expectativa sobre lo que nos va a pasar en el mediano y largo plazo con la ganadería de carne en Argentina. Entonces, en líneas generales vemos que las expectativas siguen siendo buenas, vemos que sigue habiendo una gran porcentaje de los productores CREA que nos están diciendo queremos invertir en ganadería, queremos tomar más gente para el sector ganadero, etcétera. Sí es cierto que en las últimas 4, 5, 6 meses esa tendencia de ir creciendo en expectativas se ha ido achatando un poquito, y si bien siguen siendo muy positivas, son menos positivas que en veces anteriores. Entonces, de alguna manera, yo creo que lo que va sucediendo es que vamos viendo cuál es la realidad, el potencial del negocio ganadero, al menos en este contexto, y en eso vamos moderando las expectativas. Pero de todas maneras siguen siendo positivas. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Después del testimonio de Christian Feldkamp, vamos con más agronoticias. A la pausa, en instantes hablamos del estado de los cultivos en el norte de Córdoba con un especialista de la bolsa de cereales. Atención, porque se está perdiendo por la sequía casi el 25% del área sembrada. Ya seguimos con más Mundo Agro.
Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego.